Paulo caminaba con paso lento por las calles vacías, apenas iluminadas por faroles intermitentes. Sus botas, desgastadas por largas jornadas de trabajo, resonaban en el pavimento húmedo mientras él mantenía la mirada fija en el suelo. Había sido otro día agotador, lleno de cargas que parecían multiplicarse con cada hora que pasaba. La imagen de Carla, su hermana menor, apareció en su mente como un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Ella, con su risa tímida y ojos llenos de esperanza, era el motor que lo mantenía en pie, pero también era su mayor preocupación. Su salud frágil requería medicamentos y cuidados constantes que Paulo apenas podía costear con el dinero que ganaba como ayudante de construcción. «Necesito encontrar otro trabajo», pensó mientras pasaba frente a una tienda cerrada, pero incluso esa idea le parecía un lujo inalcanzable. Apenas tenía tiempo para cumplir con sus turnos actuales y regresar a casa lo suficientemente temprano para asegurarse de que Carla estuviera bien. Los números de las cuentas pendientes rondaban su cabeza como una tormenta. La renta estaba atrasada, las facturas del agua y la electricidad amenazaban con cortarse, y el dinero del último pago ya se había evaporado en medicinas y alimentos básicos. Aún así, Paulo no podía permitirse el lujo de rendirse. Su madre, antes de fallecer, le había hecho prometer que cuidaría de Carla, y esa promesa era su único ancla en medio del caos. Miró hacia el cielo oscuro, buscando respuestas entre las pocas estrellas visibles. Suspiró profundamente, como si ese gesto pudiera aliviar el peso en su pecho. Sabía que muchas familias en el barrio compartían su situación, pero eso no hacía que sus problemas parecieran menos apremiantes. Mientras cruzaba una pequeña plaza, notó lo vacía que estaba. Los bancos de madera lucían abandonados y las hojas secas se acumulaban en las esquinas. La soledad de las calles le recordaba que, aunque el mundo continuaba girando, su vida parecía estar atrapada en un ciclo interminable de lucha y sacrificio. Sin embargo, había algo en Paulo que se negaba a quebrarse. Una fuerza silenciosa lo impulsaba a seguir adelante, a buscar soluciones donde parecía no haber ninguna. Su padre siempre decía que la vida golpea fuerte, pero uno tiene que aprender a levantarse más fuerte. Esas palabras, aunque a veces distantes, eran un eco que lo empujaba a no claudicar. Caminó hasta llegar al viejo puente que marcaba la mitad del camino hacia casa. Allí se detuvo un momento, respiró profundamente y cerró los ojos. «Un día más», murmuró para sí mismo, como si con esas palabras pudiera hacer que el mundo se detuviera, aunque solo fuera por un instante. Luego, reanudó su marcha, decidido a llegar a casa y cuidar de lo único que verdaderamente importaba: su familia. Paulo cruzaba el puente, sus pensamientos aún ocupados con las preocupaciones del día. De repente, un suave sollozo rompió el silencio de la noche. Frenó en seco, sus sentidos alertas, y giró la cabeza hacia el sonido. Bajo la estructura del puente, apenas iluminada por una farola titilante, distinguió una pequeña figura agachada cerca de una de las columnas. Se acercó con cuidado, sus pasos resonando contra el concreto húmedo. Al llegar más cerca, pudo ver a un niño pequeño, encogido sobre sí mismo, con las rodillas abrazadas al pecho y la cabeza oculta entre los brazos. Sus ropas estaban sucias y rasgadas y tenía manchas de barro en el rostro. El niño temblaba. No estaba claro si por el frío o por miedo. «Hola», dijo Paulo con voz suave, manteniéndose a una distancia prudente. «¿Estás bien?». El niño levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, hinchados de llorar, lo miraron con una mezcla de desconfianza y temor. No dijo nada, pero sus labios temblorosos y el estado de sus ropas contaban una historia que Paulo no necesitaba escuchar en palabras. «No voy a hacerte daño», continuó Paulo, agachándose un poco para no parecer una amenaza. «¿Cómo te llamas?». El niño no respondió. Bajó la mirada nuevamente, ocultando su rostro entre sus brazos. Paulo se quedó en silencio unos segundos, pensando en qué hacer. Miró alrededor esperando encontrar a alguien más, quizás un adulto, pero el puente estaba desierto. «¿Estás solo?», insistió. «¿Dónde está tu familia?». Finalmente, el niño murmuró algo, apenas audible. Paulo tuvo que acercarse más para escuchar. «No tengo a dónde ir», dijo el niño con una voz quebrada. Paulo sintió un nudo en el estómago. No sabía qué lo había llevado a ese lugar, pero no podía dejarlo allí. Se agachó un poco más,
poniéndose al nivel del niño. «Mira, tengo comida en casa y un lugar donde puedes calentarte», dijo con amabilidad. «No tienes que contarme nada si no quieres, pero no puedes quedarte aquí». El niño levantó la vista nuevamente, evaluándolo. Sus ojos oscuros, llenos de dudas, buscaron señales de que Paulo pudiera estar mintiendo. Finalmente, con movimientos lentos, asintió. «Está bien», murmuró. Paulo extendió la mano, pero el niño no la tomó. En cambio, se levantó con torpeza, aún temblando, y comenzó a caminar detrás de él, manteniendo una distancia cautelosa. Mientras se alejaban del puente, Paulo sintió una mezcla de alivio y preocupación. No sabía quién era ese niño, ni qué lo había llevado a ese lugar, pero algo en su interior le decía que había tomado la decisión correcta al no dejarlo atrás. Cuando Paulo empujó la puerta de madera que daba acceso a su pequeño hogar, la luz amarillenta del interior se filtró hacia la calle. Carla estaba sentada en el sofá desgastado de la sala, envuelta en una manta, con un libro en las manos. Levantó la vista al escuchar el ruido de la puerta y su rostro mostró primero alivio al ver a Paulo, pero luego se frunció con preocupación al notar la pequeña figura que lo acompañaba. «¿Quién es él?», preguntó Carla, dejando el libro a un lado y esforzándose por incorporarse. Paulo cerró la puerta detrás de ellos, mientras el niño, nervioso, permanecía en silencio a su lado con la mirada fija en el suelo. «Se llama João», explicó Paulo. «Lo encontré bajo el puente. Estaba solo, llorando, y no podía dejarlo allí». Carla frunció el ceño, visiblemente inquieta. «¿Y qué piensas hacer? ¿Quedarse aquí?» «Paulo, apenas tenemos para nosotros. No podemos...» «No podía ignorarlo, Carla», interrumpió Paulo, dejando caer sus llaves sobre la mesa de madera. «No sé qué pasó, pero ese niño no tiene a nadie. Está sucio, hambriento y... ¿Y qué? ¿Vas a resolver todos los problemas del mundo?», replicó Carla, su voz elevándose ligeramente. «Tenemos suficientes problemas aquí, Paulo. Yo... lo sé», respondió Paulo con un tono más firme del que pretendía. Hizo una pausa para calmarse antes de continuar. «Sé que las cosas están difíciles, pero... ¿y si fuera al revés? ¿Si fuéramos nosotros los que necesitáramos ayuda y alguien nos ignorara?». Carla lo miró fijamente, sus ojos reflejando una mezcla de preocupación y resignación. «Paulo, apenas podemos con lo que tenemos. La renta, los medicamentos, la comida, traer a alguien más». «No estoy diciendo que esto sea fácil, Carla», dijo Paulo cruzando los brazos. «Pero no puedo vivir sabiendo que lo dejé allí. No sé cuánto tiempo estará aquí, pero por esta noche...». El niño, que había permanecido en silencio durante toda la conversación, finalmente levantó la mirada. Si es un problema, puedo irme», dijo en voz baja, retrocediendo un paso hacia la puerta. Paulo se giró hacia él rápidamente. «No, João, no es un problema. No tienes que irte». Carla dejó escapar un suspiro largo y se pasó una mano por el cabello. «Está bien, Paulo, por esta noche, pero...». Miró al niño y luego a su hermano. «No podemos hacer esto permanente». Paulo asintió, aliviado de que Carla no insistiera más. Señaló una silla cercana para que João se sentara. «Gracias, Carla». Sin decir más, Paulo fue a la cocina y volvió con un plato de comida sencilla que colocó frente a João. El niño lo miró con cautela antes de tomar el primer bocado. Carla, observándolo desde el sofá, cruzó los brazos y murmuró en voz baja: «Espero que sepas lo que estás haciendo, Paulo». Paulo no respondió, pero en su interior sabía que estaba haciendo lo correcto, incluso si el camino adelante parecía incierto. La tensión en el ambiente no se disipó del todo, pero Paulo decidió no darle más espacio. João estaba sentado al borde de la silla, con las manos pequeñas agarrando el borde del plato que Paulo había colocado frente a él. Aunque el niño no había dicho mucho, sus ojos, llenos de hambre y miedo, hablaban por sí mismos. «Come despacio», dijo Paulo con voz suave, sentándose a su lado. «No hay prisa». João tomó el primer bocado con cierta timidez, como si esperara que alguien le quitara la comida en cualquier momento. Después de unos minutos, el ritmo de sus mordidas se aceleró. Paulo miró en silencio, pensando en lo que aquel niño habría vivido para terminar solo bajo un puente. Carla observaba desde el sofá, con los brazos cruzados. Aunque no dijo nada más, su expresión dejaba claro que no estaba convencida de que aquello fuera una buena idea. Sin embargo, no interfirió mientras João terminaba la comida, dejando el plato vacío en la mesa
con un susurro casi inaudible. «Gracias». Paulo sonrió levemente y se levantó. «Vamos a arreglarte un lugar para dormir». El sofá de la sala era viejo, pero Paulo colocó una manta doblada cuidadosamente sobre el respaldo y trajo un par de almohadas del cuarto. Juan observaba cada movimiento con una mezcla de curiosidad y cautela. «No es mucho, pero es mejor que estar afuera», dijo Paulo mientras acomodaba todo. Juan asintió en silencio. Se subió al sofá con cuidado, manteniendo la manta cerca de su pecho. Paulo apagó la luz principal, dejando solo la lámpara tenue junto al sofá encendida, y luego se retiró al pequeño cuarto que compartía con Carla. La noche avanzó lentamente. Paulo no pudo conciliar el sueño de inmediato. Su mente seguía dando vueltas sobre lo que haría a la mañana siguiente. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos por un sonido suave que venía de la sala. Se levantó de la cama con cuidado para no despertar a Carla y abrió la puerta. Juan se revolvía en el sofá, su rostro tenso y susurrando palabras entrecortadas en sueños. Paulo dio un paso más cerca para escuchar con claridad. «No, déjame», murmuraba el niño con la voz cargada de angustia. «Mamá, corre». Paulo sintió un nudo en el estómago. Los pequeños puños de Juan apretaban la manta y sus piernas pateaban ligeramente, como si estuviera atrapado en un recuerdo que no podía escapar. «Juan», dijo Paulo suavemente tocando su hombro. «Despierta, hijo». El niño se agitó un poco más antes de abrir los ojos bruscamente. Estaban llenos de lágrimas y miedo, pero al ver a Paulo su respiración comenzó a calmarse lentamente. «Estás a salvo», le aseguró Paulo, sentándose junto a él en el borde del sofá. Solo fue un sueño. João no dijo nada, pero se dejó caer nuevamente sobre la almohada, con los ojos abiertos y fijos en el techo. Paulo se quedó con él hasta que su respiración se estabilizó y volvió a dormirse. Aunque no sabía exactamente qué había pasado en el pasado de Juan, Paulo estaba seguro de que aquello era solo la punta del iceberg. La luz de la mañana se filtraba tímidamente por las cortinas desgastadas de la sala. Paulo ya estaba en la cocina, preparando un café mientras João se sentaba a la mesa con una taza de leche tibia. El niño parecía más relajado, aunque sus movimientos aún denotaban cautela. «¿Dormiste bien?», preguntó Paulo, dejando una canasta de pan sobre la mesa. Juan asintió, pero no dijo nada al principio. Tomó un sorbo de la leche, mirando el borde de la mesa como si estuviera evaluando si debía hablar o no. Paulo decidió darle su tiempo, manteniendo un tono calmado. «Ayer mencionaste algo en tus sueños», comentó con suavidad sentándose frente a él. «¿Quieres contarme qué pasó?». El niño dejó la taza a un lado y respiró profundamente, como si estuviera preparándose para algo difícil. «Me escapé de casa», comenzó en un murmullo. «No quería estar allí más». Paulo inclinó la cabeza esperando que continuara. «Mi padrastro, él...». Juan tragó saliva, y sus pequeños dedos comenzaron a jugar nerviosamente con el borde de la taza. «Me pegaba. Y también decía cosas malas». El silencio que siguió fue pesado, cargado de significados que no necesitaban ser dichos en voz alta. Paulo sintió un nudo en el pecho, pero trató de mantener la calma para no asustarlo. «¿Y tu mamá?», preguntó finalmente con cuidado. Juan bajó la mirada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella no podía hacer nada. Siempre decía que lo lamentaba, pero nunca lo detenía. Paulo se inclinó un poco hacia él, tratando de transmitir confianza. «Juan, no tienes que volver allí. Vamos a encontrar una solución». Antes de que pudiera decir algo más, Carla entró en la cocina. Había escuchado parte de la conversación desde el pasillo, y su expresión era una mezcla de preocupación y escepticismo. «Paulo, ¿puedo hablar contigo un momento?», dijo con un tono que dejaba claro que no aceptaría un no como respuesta. Paulo asintió y se levantó. Antes de salir, tocó el hombro de João con gentileza. «Espera aquí, vuelvo enseguida». En la sala, Carla cruzó los brazos y lo miró con seriedad. «Esto no me gusta, Paulo. No sabemos nada de él ni de su familia. ¿Y si estamos metiéndonos en algo peligroso?». «Carla, ¿escuchaste lo que dijo?», respondió Paulo, intentando mantener la calma. «Ese niño está solo, huyendo de un lugar donde lo maltrataban. No podemos simplemente ignorarlo. ¿Y si alguien viene a buscarlo? ¿Y si terminamos metidos en problemas legales o algo peor?», insistió Carla. Paulo suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Sé que esto no es fácil, pero no puedo dejarlo en la calle, Carla. No después de lo que me contó». Carla permaneció en silencio unos segundos, con el ceño fruncido. Finalmente,
Dejó escapar un suspiro largo. «Está bien, pero no bajes la guardia, Paulo. No sabemos lo que podría pasar». «Gracias», dijo él con un ligero alivio. Regresó a la cocina, decidido a proteger a João, mientras buscaba una solución más definitiva para la situación. La puerta sonó con fuerza, rompiendo el silencio de la mañana. Paulo, que estaba en la cocina con João y Carla, se levantó con un gesto de extrañeza. No era común recibir visitas, y menos a esa hora del día. Caminó hacia la puerta, echando un vistazo a Carla, que le lanzó una mirada cautelosa. João, sentado a la mesa, se encogió ligeramente, como si percibiera algo malo. Cuando Paulo abrió, se encontró con una mujer impecablemente vestida, de cabello bien cuidado y expresión firme. Sostenía un bolso de diseño y un paraguas a juego, a pesar de que el día estaba despejado. «¿Usted es Paulo?», preguntó, con un tono que denotaba urgencia. «Sí. ¿En qué puedo ayudarla?», respondió él desconfiado. La mujer miró hacia dentro de la casa como buscando algo. Sus ojos recorrieron cada detalle con una intensidad calculada. «Soy Luisa. Estoy aquí por João. Es mi sobrino, y he estado buscándolo por todas partes», dijo, ajustando el bolso que llevaba colgado. Paulo la observó, sin poder evitar notar lo segura que parecía de haber encontrado el lugar correcto. «¿Cómo supo que él está aquí?», preguntó, tratando de esconder su incomodidad. Luisa sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Digamos que tuve algo de ayuda. Este barrio no es tan grande y las personas hablan cuando ven cosas fuera de lo común. Un niño extraño entrando a una casa pequeña no pasa desapercibido», explicó, alzando ligeramente la barbilla. Paulo sintió un escalofrío al escuchar aquello. Pensó en las veces que había cruzado miradas curiosas en el vecindario y se maldijo por no haber sido más cuidadoso. Paulo sintió cómo el cuerpo se le tensaba de inmediato. João, que había escuchado la conversación desde la cocina, dejó caer la cuchara al suelo. Su rostro palideció mientras sus manos se aferraban al borde de la mesa. «¿João?», preguntó Paulo sin moverse del marco de la puerta. «Sí», insistió Luisa, enderezando los hombros. «Su madre me llamó desesperada, diciendo que había huido. Ella no puede venir por él ahora, así que me pidió que lo trajera de vuelta a casa». Paulo miró hacia la cocina. João lo observaba con los ojos abiertos de par en par, como un animal acorralado. «Un momento», dijo Paulo, cerrando la puerta ligeramente para dejar a Luisa afuera. Se giró hacia João, que sacudía la cabeza con vehemencia. «No quiero ir con ella», susurró el niño casi sin aire. «¿Por qué no, João?», preguntó Carla, que también parecía nerviosa. João comenzó a temblar, sus palabras atropelladas por el pánico. «Ella es una de las que estaba con él, mi padrastro». Paulo sintió una oleada de rabia mezclada con incredulidad. Volvió a la puerta y abrió lo justo para mantener contacto visual con Luisa. «Necesito más información», dijo Paulo con firmeza. «João está asustado y no quiere ir con usted». Luisa frunció el ceño, pero intentó suavizar su tono. «Es solo un niño, no sabe lo que quiere. Su madre me confió esta responsabilidad. Aún así, necesito tiempo», insistió Paulo. «No voy a tomar decisiones apresuradas». La expresión de Luisa cambió, endureciéndose. «Él debe volver conmigo. Ahora, ya le dije que necesito tiempo», dijo Paulo, cerrando la puerta suavemente pero con firmeza. Regresó a la cocina, donde João estaba al borde del llanto. Se inclinó para mirarlo a los ojos. «João, necesitas contarme la verdad», dijo Paulo con voz firme pero gentil. «No voy a dejar que te lleven, pero necesito saber qué está pasando». El niño respiró profundamente, sus pequeños hombros subiendo y bajando con cada intento de calmarse. Finalmente, levantó la mirada hacia Paulo. «Ella no es mi tía», dijo con un hilo de voz. El silencio llenó la habitación. Carla se inclinó un poco hacia adelante, sorprendida. «¿Cómo que no es tu tía?», preguntó Paulo frunciendo el ceño. «Ella trabajaba con mi padrastro. Él decía que ella era su socia, que lo ayudaba a encontrar formas de conseguir dinero. Y siempre decía que yo era una de esas formas». Paulo sintió una oleada de ira, pero se obligó a mantener la calma. «¿Qué quieres decir con eso, João?», insistió, mientras el niño bajaba la mirada con miedo. Paulo sintió una mezcla de ira y tristeza al escuchar aquello. Se levantó de golpe y caminó hacia la puerta, donde Luisa seguía esperando con una expresión cada vez más impaciente. Abrió la puerta de golpe, enfrentándola con una mirada dura. «Es cierto lo que dice João, que no es su tía». Luisa retrocedió un paso, pero pronto recuperó su compostura. «¿Y si no lo soy?»,
respondió con una sonrisa fría. Ese niño no sabe lo que dice, solo está confundido, como siempre. Paulo sintió que su paciencia se agotaba. Confundido o no, no voy a dejar que lo lleves. Ya he contactado a las autoridades. Improvisó, esperando que ella retrocediera. No sé qué mentiras te habrá dicho ese niño, pero... No mientas, la interrumpió Paulo, su voz más firme. João me lo contó todo, no tienes ningún vínculo con él. Luisa guardó silencio por un momento, apretando los labios. Luego, su expresión cambió, volviéndose fría. Está bien, dijo, alzando ligeramente la barbilla. No soy su tía, pero alguien tiene que hacerse cargo de él, y no puedes manejar esto solo. ¿Hacerse cargo?, replicó Paulo, dando un paso hacia ella. ¿O explotarlo? Luisa lo miró con desprecio, pero no respondió. Paulo, sintiendo que la paciencia se le agotaba, señaló hacia la calle. Fuera de mi casa. No voy a permitir que te acerques a él nunca más. No tienes idea de en lo que te estás metiendo, murmuró Luisa, retrocediendo lentamente hacia la acera. Esto no termina aquí. Es una amenaza, respondió Paulo, cruzando los brazos. Si vuelves a aparecer por aquí, iré directamente a la policía. Luisa apretó los dientes, pero finalmente se dio la vuelta y se marchó, sus pasos resonando en la calle vacía. Paulo cerró la puerta y volvió a la sala, donde João estaba sentado con la cabeza gacha. Carla lo miraba con preocupación, pero no dijo nada. «Estás a salvo aquí», aseguró Paulo, arrodillándose junto a João. «No voy a dejar que nadie te haga daño otra vez». El niño asintió, aunque su rostro todavía reflejaba miedo. Paulo sabía que esto era solo el comienzo, pero estaba decidido a protegerlo, sin importar lo que viniera después. Carla permanecía en silencio mientras Paulo terminaba de acomodar el sofá donde João pasaría otra noche. Sus pensamientos estaban divididos entre la preocupación por las implicaciones de lo que Paulo había hecho y la creciente compasión que sentía hacia el niño. Desde su llegada, João había sido reservado, pero había algo en su mirada, una mezcla de tristeza y miedo, que le resultaba imposible ignorar. «Paulo», dijo Carla finalmente, rompiendo el silencio. Él levantó la vista, notando el tono más suave en la voz de su hermana. «Creo que tienes razón», continuó Carla. «No podemos dejar que ese niño vuelva a vivir algo así, pero ¿estás seguro de que podemos con esto?» Paulo dejó de ajustar las almohadas y se acercó a Carla. «No estoy seguro de nada, Carla, pero sé que si lo dejamos solo, nadie más va a ayudarlo». Carla asintió lentamente, como si estuviera procesando sus palabras. Miró hacia João, que estaba sentado en un rincón de la sala, jugando con un pequeño coche de juguete que Paulo había encontrado entre sus cosas. «¿Crees que él pueda sentirse bien aquí?», preguntó Carla en voz baja. Paulo observó al niño por un momento antes de responder. «Eso depende de nosotros, pero quiero intentarlo». Carla permaneció en silencio, mientras observaba a João sentado tímidamente en el sofá. Sus pensamientos estaban divididos entre la preocupación por los problemas económicos y una creciente compasión al ver la fragilidad del niño. Finalmente, suspiró y, dejando sus dudas a un lado, se acercó con una manta extra. El niño levantó la mirada, sorprendido por el gesto. «Aquí hace frío a veces», dijo Carla, colocando la manta sobre él. «Esto te ayudará a mantenerte calentito». João no dijo nada, pero sus ojos brillaron con un destello de gratitud. Carla se quedó de pie por un momento antes de regresar al cuarto que compartía con Paulo. Al día siguiente, la dinámica en la casa comenzó a cambiar. Carla, quien había mantenido cierta distancia, empezó a incluir a João en pequeñas actividades. Mientras cocinaba, lo invitó a ayudarle a cortar verduras, mostrándole cómo manejar el cuchillo con cuidado. João aceptó tímidamente, pero poco a poco comenzó a involucrarse más. «Eres bueno en esto», comentó Carla con una sonrisa. «Si sigues así, pronto cocinarás mejor que yo». João sonrió por primera vez desde que había llegado, un gesto pequeño pero lleno de significado. Paulo observaba en silencio, satisfecho de ver cómo su hermana empezaba a abrirse al niño. Esa misma tarde, los tres se sentaron juntos en la sala, compartiendo un momento raro de tranquilidad. Paulo sacó un viejo juego de mesa que había guardado en el armario, y aunque las reglas eran confusas para João al principio, pronto se encontró riendo con los errores de todos. «¡Te gané!», exclamó João al final, levantando las manos con entusiasmo. Carla y Paulo se miraron, sorprendidos y aliviados al ver esa chispa de alegría en él. «Sí, lo hiciste»,
respondió Carla, riendo también. Por primera vez en mucho tiempo, la casa no se sentía tan pesada. A pesar de los desafíos, empezaban a encontrar algo que parecía esperanza. Una nueva dinámica familiar comenzaba a formarse, construida sobre la comprensión y la empatía. El sonido de la campanilla rompió el silencio de la mañana, mientras Carla, que estaba en la cocina preparando el desayuno, levantaba la vista hacia la puerta. Paulo se acercó para abrirla, esperando encontrar al repartidor con el pan que solían pedir. En cambio, al abrir, solo vio un sobre blanco tirado en el suelo. ¿Qué pan?, preguntó Carla, asomándose desde la cocina. Paulo recogió el sobre con cautela. No tenía remitente ni nada escrito en el exterior, lo que le pareció extraño. Al abrirlo, encontró una pequeña hoja con un mensaje breve pero perturbador. «Devolva o que no es seu, o haberá consecuencias». Su rostro se endureció al leerlo, y el papel comenzó a temblar ligeramente en su mano. Carla, notando el cambio en su expresión, se acercó rápidamente. «¿Qué pasa?», preguntó preocupada. «Alguien dejó esto», dijo Paulo mostrando el papel. Carla lo leyó y llevó una mano a la boca. «¿Quién lo envió?». Paulo negó con la cabeza, su mente trabajando rápidamente. Recordó el encuentro con Luisa y sus palabras amenazantes antes de marcharse. «Podría ser ella», murmuró, más para sí mismo que para Carla. «O tal vez alguien más. Si está trabajando con el padrastro de João, tiene recursos». Carla frunció el ceño. «Tenemos que tener cuidado. Esto podría ser una advertencia». Esa noche, mientras João dormía, Paulo revisó el sobre una vez más, buscando pistas. Finalmente encontró una marca sutil en la esquina del papel, las iniciales LS, apenas visibles, pero suficientes para confirmar sus sospechas. Paulo cerró la puerta con firmeza, guardando el papel en su bolsillo. «No lo sé, pero no voy a quedarme de brazos cruzados». João, que estaba jugando en el rincón de la sala, notó la tensión en el ambiente. «¿Qué pasa?», preguntó con voz tímida. Paulo se agachó para quedar a su altura, intentando transmitir calma. «Nada de qué preocuparse, João. Solo alguien que dejó algo equivocado en nuestra puerta». El niño asintió lentamente, aunque su mirada denotaba inquietud. Paulo se giró hacia Carla. «Voy a buscar ayuda», dijo. «No podemos manejar esto solos». Horas después, Paulo se dirigió al pequeño despacho de un abogado local, un hombre mayor llamado Don Enrique, conocido en el barrio por ayudar a quienes no podían permitirse los servicios legales tradicionales. Le explicó la situación con calma, entregándole el billete como prueba. «Esto es serio», dijo don Enrique ajustándose las gafas mientras examinaba el papel. «Pero no se preocupe, Paulo. Hay formas de protegerlos a usted y al niño. Lo primero es contactar a las autoridades». Paulo asintió, aunque la idea lo hacía sentir vulnerable. No quería atraer más atención sobre João, pero sabía que no tenía otra opción. Esa misma tarde, regresó a casa con información y un plan claro. También habló con algunos vecinos de confianza, explicándoles de forma breve la situación y pidiéndoles que estuvieran atentos a cualquier movimiento extraño cerca de la casa. Carla, aunque todavía preocupada, se mostró más decidida que nunca. Mientras Paulo instalaba nuevas cerraduras en la puerta, ella preparaba una cena especial para levantar el ánimo de João. «No estamos solos en esto», le dijo a Paulo mientras colocaba los platos en la mesa, «y no vamos a permitir que le hagan daño». Paulo asintió, sintiendo un renovado sentido de propósito. A pesar del miedo, estaba decidido a enfrentar las sombras del pasado para proteger a João y la nueva vida que estaban construyendo juntos. El sol iluminaba la pequeña sala de la casa de Paulo, donde João, sentado en el sofá, jugaba con un coche de juguete. La atmósfera parecía más ligera después de semanas de tensión. Paulo entró con Carla, ambos con expresiones de alivio, llevando consigo la noticia que marcaría el inicio de una nueva etapa. «João», llamó Paulo mientras se sentaba junto a él, «tengo algo importante que contarte». El niño dejó el juguete a un lado y miró a Paulo con curiosidad. Carla tomó asiento en el otro extremo del sofá, observando con una leve sonrisa. «Luisa y las personas que te hicieron daño ya no podrán molestarte más», dijo Paulo con suavidad. «La policía se encargó de ellas». João abrió los ojos con sorpresa, procesando lo que acababa de escuchar. Un destello de alivio cruzó su rostro, y aunque no dijo nada de inmediato, el peso que llevaba parecía empezar a disiparse. «¿Eso significa que no tengo que irme?», preguntó finalmente, su voz temblando.
Eso significa que ahora puedes quedarte aquí con nosotros, respondió Paulo sonriendo. Y quiero que sepas que quiero que esta sea tu casa para siempre. Juan parpadeó, confundido al principio, pero poco a poco su expresión cambió a una mezcla de alegría y asombro. ¿De verdad?, susurró. Paulo asintió, mientras Carla le acariciaba suavemente el hombro. Estamos tramitando todo para adoptarte oficialmente. Queremos que seas parte de nuestra familia, Juan. Las palabras de Paulo parecieron resonar en el pequeño. Juan se lanzó hacia él, abrazándolo con fuerza. Carla se unió al abrazo y por primera vez en mucho tiempo, la casa se llenó de una calidez que ninguno de ellos había experimentado antes. Semanas después, los documentos de adopción llegaron a través de un mensajero. La familia organizó una pequeña celebración, invitando a los vecinos y a don Enrique, el abogado que había ayudado a que todo fuera posible. La casa estaba decorada con globos y banderines improvisados y Carla había preparado un pastel especial. Juan, vestido con una camisa que Paulo había comprado para la ocasión, corría por la sala emocionado. «Ahora soy parte de una familia de verdad», exclamó, su rostro iluminado por una sonrisa que no se borraba. Paulo recordó las largas horas trabajando con don Enrique para asegurarse de que todo estuviera en orden. Aunque había sido difícil, valía la pena ver la alegría de Juan. Paulo, apoyado en el marco de la puerta, observaba la escena con una mezcla de orgullo y gratitud. Carla se acercó con una copa de jugo, ofreciéndosela. «Lo logramos», dijo ella, brindando con él. «Lo logramos», respondió Paulo, sintiendo que el peso de tantas luchas finalmente se había aligerado. Esa noche, mientras Juan dormía profundamente en su nueva cama, Paulo y Carla se sentaron en la sala en silencio, reflexionando sobre todo lo que habían pasado. «Es increíble lo que hemos conseguido», murmuró Carla. «Sí», respondió Paulo, «a veces el amor y la valentía son lo único que necesitamos para superar las cosas más difíciles». La casa, aunque sencilla, ahora era un hogar lleno de amor, esperanza y una nueva promesa de felicidad. Si esta historia de Paulo, Juan y Carla te emocionó, no olvides comentar aquí abajo y contarnos qué parte tocó más tu corazón. También queremos saber desde qué país nos estás viendo. Dale un me gusta al video para que esta historia llegue a más personas. Compártelo con aquellos que creas que pueden inspirarse con esta lección de amor y valentía. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para disfrutar de más historias increíbles como esta.